El universo cinematográfico de Marvel lleva casi 20 años existiendo y en ese tiempo logró abarcar eras completas, ramificar múltiples líneas temporales y sumergirse por completo en los multiversos. Por eso, para entender la secuencia de eventos, hay que mantener en mente la enorme cronología interna de decenas de proyectos. Y como sabemos, no todos destacan por su calidad. Así que, en los próximos minutos, recorreremos rápidamente la línea sagrada del tiempo de Marvel, desde los orígenes absolutos hasta un punto de quiebre. Empezaremos con la creación del cosmos, ocurrida incluso antes del Big Bang. Antes de esa explosión existían los seres superiores, los celestiales, que formaban estrellas y planetas y luego los llenaban de vida. Al darse cuenta de que necesitaban ayuda para expandir el universo y generar más existencia, los primeros celestiales sembraron mundos con embriones de futuros seres celestiales. Estos despertaban cuando la vida inteligente alcanzaba el nivel necesario y su energía era suficiente para permitir el nacimiento, aunque ese proceso destruía el planeta por completo. Para acelerar este desarrollo, los celestiales crearon criaturas modificadas genéticamente, los desviantes, cuya misión era eliminar a los principales depredadores y favorecer el crecimiento y la expansión de la vida inteligente. Pero en algún momento, los cálculos fallaron. Los desviantes se volvieron tan eficientes que comenzaron a exterminar toda forma de vida, impidiendo que los mundos pudieran ser habitados. Evidentemente, eso obstaculizaba la aparición de nuevos celestiales. Para contenerlos, los seres superiores crearon a los Eternos. Eran formas de vida artificiales enviadas a distintos rincones del cosmos para destruir a los desviantes y proteger la vida en cada planeta. Con el tiempo, las civilizaciones locales los consideraron dioses y los primeros superhéroes, aunque los Eternos no sabían que en realidad preparaban esos mundos para su destrucción y el nacimiento de otro ser celestial. Tras cada nacimiento, los recuerdos de los Eternos eran borrados para reutilizarlos en otros sistemas y evitar que sufrieran por la desaparición de civilizaciones enteras. Paralelamente, apareció Ego en el cosmos. A diferencia de los demás, él no nació del núcleo de un planeta, desarrolló su propia conciencia cósmica y expandió su esencia por miles de mundos para intentar crear un ser similar a él. Mientras tanto, ocurrían otros eventos fundamentales. El Big Bang dio origen a 6 singularidades que controlan los pilares de la realidad: tiempo, espacio, mente, poder, realidad y alma. Con el tiempo, serían conocidas como las gemas del infinito y quedarían dispersas en el universo. Millones de años antes del ser humano, un meteorito de vibranio cayó sobre la Tierra. Al impactar, se partió en 2 piezas, una cayó en África. Esa región se convertiría en Wakanda, después de que un chamán guerrero recibiera una visión de la diosa Dast y construyera una hierba en forma de corazón alterada por el vibranio. Esa fuerza le permitió fundar la dinastía de reyes guerreros, las futuras Panteras Negras. La segunda parte del meteorito cayó en el Atlántico, donde más tarde surgiría el reino submarino de Namora, Talocan. Mientras el universo sigue expandiéndose y Ego inicia su propia campaña de crecimiento, los Eternos reiniciados llegan a la Tierra alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Dentro del planeta, como se descubrirá más adelante, se oculta la semilla del futuro celestial Al-Aziamut. Durante milenios, los Eternos protegen a la humanidad, y en cierto momento, creen haber eliminado por completo a los desviantes. Convencidos de ello, se dispersan por distintos continentes, permitiendo que otras entidades divinas se manifiesten. Así, la humanidad entra en contacto por primera vez con los Asgardianos, quienes visitan el planeta y dan origen a la mitología nórdica. En Asgard, sin embargo, la situación estaba lejos de ser perfecta. Era considerado el reino principal entre los 9 mundos situados en el árbol Yggdrasil, una red de planetas unidos en una sola estructura. Los asgardianos se ven obligados a luchar contra los elfos oscuros liderados por Malekith cerca del año 3000 antes de nuestra era. El padre de Odín logra derrotarlos, tras lo cual los elfos oscuros entran en letargo y el éter queda oculto. Más tarde se revelará que ese éter es en realidad la gema de la realidad. Después de esa guerra, Odín emprende la conquista de los 9 mundos junto a su primogénita Hela, quien será llamada diosa de la muerte. En esta época se forja el martillo Mjolnir en el corazón de una estrella moribunda y Hela lo utiliza en sus batallas. Pero la ambición y brutalidad desmedida de Hela provocan que Odín se vuelva contra ella. En la batalla que sigue, Hela aniquila casi todas las valquirias, solo una sobrevive y huye de Asgard, pasando miles de años en el alcoholismo y depresión en el vertedero espacial conocido como Sakaar, un lugar que más tarde el inmortal Gran Maestro transformará en una arena interestelar de gladiadores. Odín encierra a Hela en otra dimensión y borra cualquier rastro de su existencia. Tiempo después, nace Thor. Poco más tarde, Odín mata a un gigante de hielo y adopta a su hijo, Loki, criándolo como propio. Estos acontecimientos suceden mucho más cerca de la era moderna.
Mientras tanto, nuevas deidades llegan a la Tierra, influyen en las civilizaciones humanas y crean nuevas mitologías como la egipcia y la griega. La humanidad comienza a desempeñar un papel más importante en los 9 mundos. Su alianza con un noble dragón les ayuda a derrotar a los devoradores de almas y encerrarlos en las montañas tras una barrera hecha de escamas de dragón. La entidad demoníaca Chon escribe un conjunto de poderosos hechizos en la cima del monte Wundagore. Ese texto es copiado en el Darkhold, que termina en manos de practicantes de magia oscura, incluida la hechicera Morgana Le Fay. En otra región, una mujer celta estudia artes místicas para proteger la tierra de amenazas sobrenaturales. Al alimentarse del poder del reino oscuro, se vuelve inmortal y adopta el nombre de la Anciana. Cerca del año 1000 de nuestra era, las tensiones cósmicas desatan una guerra entre la raza Kree y el Imperio Nova, un conflicto que durará milenios hasta los eventos de Guardianes de la Galaxia. En la Tierra, el comandante Wenwu encuentra los 10 anillos, reliquias de otro mundo que le otorgan inmortalidad y el poder de un dios. Con ellos conquista múltiples territorios y los somete a su voluntad. En ese mismo periodo, el Tesseracto es escondido en Noruega, para mantenerlo alejado de quienes podrían desear usar su poder. Y poco a poco, la magia comienza a ocupar un lugar cada vez más visible en la vida de la humanidad. A finales del siglo XV, tiene lugar el proceso de Salem y poco después Agatha absorbe la energía vital de otras brujas, convirtiéndose en una paria. Luego, la historia salta a la Segunda Guerra Mundial. El oficial nazi Johann Schmidt prueba en sí mismo una versión temprana del suero del supersoldado, obtiene una fuerza colosal, pero pierde su rostro humano, quedando con un cráneo rojo. Encabeza la facción separada llamada Hydra y encuentra el Tesseracto para crear su propio ejército tecnológicamente avanzado. Al mismo tiempo, Steve Rogers se ofrece como voluntario para participar en el proyecto estadounidense de supersoldados. El experimento resulta un éxito, pero durante la operación asesinan al Dr. Erskine y su investigación desaparece. Steve desobedece órdenes para rescatar a su mejor amigo, Bucky Barnes, y se convierte en un soldado activo. Durante la guerra, Bucky es capturado por fuerzas soviéticas, sometido a lavado de cerebro, equipado con un brazo cibernético y transformado en el soldado del invierno. El cráneo rojo es absorbido por un portal al intentar usar el Tesseracto, mientras que el capitán queda congelado en el hielo. Peggy Carter continúa trabajando con Howard Stark y juntos fundan la agencia S.H.I.E.L.D. Mientras tanto, Hydra infiltra lentamente el gobierno, influyendo en eventos históricos clave. En la Unión Soviética surgen las primeras viudas de la Habitación Roja y en los años 50, varios soldados afroamericanos de Estados Unidos son sometidos a una nueva versión del suero. Howard Stark funda Stark Industries y se convierte en el principal fabricante de armas del planeta. En los años 70, Arnim Zola transfiere su mente a un superordenador. Hank Pym crea la fórmula de partículas que permite cambiar de tamaño y Janet se pierde en el reino cuántico. El celestial Ego llega a la Tierra, se enamora de Meredith Quill y poco después nace Peter. En los años 90, Carol Danvers absorbe energía del Tesseracto y adquiere sus poderes sobrehumanos. Mientras tanto, Thanos inicia la búsqueda de las gemas del infinito, aniquilando poblaciones enteras. En el espacio profundo, el alto evolucionador realiza experimentos genéticos, creando a los soberanos y a Rocket. En el reino cuántico, Janet se une a la Resistencia. En la Tierra, el soldado del invierno asesina a los padres de Tony Stark, mientras que Danvers regresa para resolver el conflicto entre Skrulls y Kree. Tras estos sucesos, Fury concibe la iniciativa Vengadores. En 2008, Tony Stark exhibe su armamento en Oriente Medio y es capturado por los 10 Anillos. Así empiezan los eventos del UCM que todos conocemos. Tony revela públicamente que es Iron Man. Bruce Banner, debido a la radiación gamma, se transforma en Hulk, lo que también provoca la aparición de la Abominación y la mutación de Stearns. El general Ross utiliza a Stearns para impulsar su carrera política. S.H.I.E.L.D., a través de Barton, recluta a Natasha. Mark Spector entra en contacto con el dios egipcio de la luna, Khonshu, y en el otro extremo del mundo, Shang-Chi se convierte en maestro del Kung Fu. En Asgard, Loki manipula a Thor para atacar a los gigantes de hielo de Jotunheim, lo que conduce al exilio del dios del trueno a la Tierra. Tras el regreso de su hermano, Loki busca el apoyo de Thanos. Durante ese tiempo, el Capitán América es descongelado y poco después se forma el equipo de los Vengadores, culminando en la Batalla de Nueva York, un evento que tendrá enormes consecuencias. Por ejemplo, Daredevil inicia su lucha contra el jefe criminal, Wilson Fisk. Adrian Toomes funda su propia organización delictiva y empieza a traficar armas basadas en tecnología Chitauri, mientras que Kate Bishop decide dedicarse seriamente al tiro con arco. Con el tiempo sale a la luz la conspiración de Hydra. Thor obtiene la gema de la realidad. S.H.I.E.L.D. se desintegra y los Vengadores crean a Ultron. Tras la batalla contra él, Hulk termina accidentalmente en Sakaar convertido en gladiador. El equipo recibe a Wanda y a Visión.
La tragedia de Sokovia lleva a Helmut Zemo a buscar venganza contra los superhéroes por la muerte de su familia. Poco a poco, las acciones de los héroes provocan descontento público y los gobiernos proponen los acuerdos de Sokovia para controlar a las personas con habilidades extraordinarias. Como resultado, los Vengadores se dividen. Paralelamente ocurren otros eventos. Se forman los Guardianes de la Galaxia, derrotan a Ronan, obtienen la Gema del Poder y luego se enfrentan a Ego, el padre de Quill. Scott Lang se convierte en el nuevo Hombre Hormiga bajo la tutela de Hank Pym. El Doctor Strange detiene la invasión de Dormammu gracias a la Gema del Tiempo. Thor regresa tras 2 años buscando las Gemas del Infinito y descubre que Loki se hacía pasar por Odín. Hela conquista Asgard y Thor reúne a Hulk y a la Valkyria en un equipo improvisado llamado Revengers. Mientras tanto, Killmonger disputa el trono de T'Challa en Wakanda. Todo nos conduce gradualmente al enfrentamiento con Thanos, que empieza con el sacrificio de Loki. Los Vengadores se unen una vez más, pero el chasquido elimina a la mitad de las criaturas vivientes del universo. A partir de ese momento, la línea temporal empieza a fragmentarse. Y Marvel pisa un terreno inestable, lleno de realidades múltiples. Pasan 5 años. Los Vengadores viajan a distintos periodos históricos para recuperar las gemas del infinito, pero sin querer traen al Thanos del pasado al presente. Hulk usa el guantelete restaurado para devolver a todos. En la batalla final, Iron Man muere heroicamente, mientras que el Capitán América y Loki se marchan hacia líneas alternativas. Steve decide vivir una vida completa junto a Peggy, y luego le entrega el escudo a Sam. Loki, liberado desde la realidad alternativa de 2012, cae en el desierto del Gobi y es detenido por la Autoridad de Variación Temporal. Durante un tiempo trabaja para ellos rastreando un infractor temporal, pero finalmente presencia el desabordamiento de la multiverso, permitiendo que surjan incontables líneas alternativas. Y aquí conviene hacer una pausa. A partir de este punto, los eventos se vuelven extremadamente enredados y atraviesan innumerables mundos y realidades. Spider-Man reúne su propio equipo. Quantumania rompe las leyes del espacio y del tiempo, Loki se convierte en el guardián de la sagrada línea temporal y Deadpool sigue siendo Deadpool. Si les gusta este formato, déjenlo en los comentarios y exploraremos todo el caos de la multiverso, porque está sentando las bases de la siguiente fase de Marvel y de la futura saga de los mutantes. Por hoy es todo, amigos. Nos vemos muy pronto en nuevos videos.